Apreciados amigos, un saludo cordial. Con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para la lección de esta semana. La lección 10. Ya estamos en la lección 10. Completos en Cristo es el título de la lección para esta semana. Como ya hemos visto anteriormente, el apóstol Pablo nos está mencionando que somos solamente en Cristo un cuerpo. Él es la cabeza. Nos ha estado mencionando que el sacrificio de Cristo es todo. A través de su sacrificio, su muerte en la cruz, nosotros podemos alcanzar la salvación. Su misericordia es suficiente. Ahora nos introduce a cómo ser completos en Cristo y nos presenta una figura muy interesante. Aunque el versículo de memoria está relacionado indirectamente con el sábado, no directamente con él, muchos piensan que sí. Pero el cuarto mandamiento es parte de la ley de Dios. Y cuando aquí en el versículo de memoria nos habla acerca de los días de fiesta y de los días de reposo, se está refiriendo a algunas leyes ceremoniales, algunas leyes rituales. Y Pablo directamente, de acuerdo al contexto, se está refiriendo a filosofías humanas, se está refiriendo a vanas sutilezas, a tradiciones de hombres, a elementos del mundo, no según Cristo. Porque todos estos aspectos que se presentan aquí como parte de esas filosofías humanas apuntaban a Cristo, eran mandamientos dados por hombres. También nos presenta aquí ciertos rituales de purificación del judaísmo que eran practicados y que querían introducirse en la iglesia de los gentiles. También estos mandatos y enseñanzas de hombres posiblemente implicaban algunas prácticas ascéticas que querían también mostrar cómo el hombre puede hacer algunas cosas para salvarse. Así que la lección de esta semana nos muestra cómo los lectores pueden alcanzar a crecer en la fe a través de un conocimiento profundo de Dios, de su palabra, de cómo estar unidos al Señor y cómo manifestar ese amor a Cristo y a los demás. Pablo exhorta a su audiencia a tener una relación completa con Cristo, alcanzar la madurez. Y hay dos temas principales que se desarrollan en la lección de esta semana. La plenitud en Cristo, que implica conocerle, creer en Él y crecer en Él. Y también lo que implica estar unidos en Él por medio del Evangelio, no a través de reglamentos, ordenanzas o tradiciones de hombres. Así que vamos a ir estudiando un poquito más profundamente esto en la lección de esta semana. Preparémonos para el repaso de la lección. Un saludo cordial, queridos amigos. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en nuestro canal. Gracias a todos aquellos que se han suscrito y a los que no lo han hecho, les animamos para que lo hagan y de esta manera nos apoyen a compartir la palabra de Dios. Y también les recordamos que al final nuestro hermano Ezequiel Peña compartirá con nosotros el versículo de memoria cantado. Voy a repetir el versículo para esta semana, completos en Cristo. El versículo se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Imaginémonos nosotros que tenemos un mapa para un tesoro, y comenzamos a buscar el camino, a tratar de llegar, y viene un grupo de expertos y nos dicen, ¿saben qué? El mapa no es suficiente. Ustedes necesitan ciertos rituales secretos, necesitan ciertas dietas especiales, necesitan adorar ciertos seres celestiales y de esta manera podrán llegar al destino. Imagínense ustedes cómo sería esto, ¿verdad? Es lo mismo que el apóstol Pablo está presentando aquí en la lección de esta semana. Muchos querían introducir ciertas cosas, adoración de ángeles, días festivos, lunas nuevas, con la finalidad de alcanzar la salvación.
Y aquí el versículo de memoria dice: que nadie os juzgue en comida o bebida, o en días de fiesta, lunas nuevas o sábados, porque todo esto era sombra de lo que iba a venir. Estos versículos, mis amigos, no se refieren al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, escritos con el propio dedo de Dios, es la ley eterna, la ley que no cambia. Aquí se está refiriendo a esas filosofías que dice en Colosenses 2.8, porque si vamos a ver el contexto de lo que está hablando el apóstol Pablo cuando le escribe a los colosenses, él anteriormente lo describe como filosofías, vanas sutilezas, tradiciones de hombres, elementos del mundo y no según Cristo. Y en algunas partes, como en el versículo 11 y en el versículo 16, especifica. Allí dice también circuncisión, observación de ciertas festividades judías y ciertos rituales de purificación que eran parte de la tradición judía. Esto se estaba queriendo introducir dentro de la iglesia de Colosas, y el apóstol Pablo les dice: eso ya no es necesario. También presenta esa adoración de ángeles o reglamentos que estaban relacionados con la comida. El versículo no tiene nada que ver con lo relacionado al mandamiento del sábado, que viene desde la creación y no desde la instauración del santuario, cuando se comienzan a dar ciertas regulaciones. Job preguntó en cierto momento: ¿de dónde viene la sabiduría? ¿Dónde se halla la sabiduría o dónde encontramos entendimiento? Y Pablo, en su carta a Colosenses, responde: en Cristo. La sabiduría está en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros del entendimiento y del conocimiento. Sí, tenemos a Cristo, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. En Cristo podemos tener la plena seguridad de alcanzar el conocimiento completo y total. ¿Cuál fue el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta a los colosenses? Para consolarlos, por supuesto, sí, para mantener a la iglesia unida en amor y también para alcanzar el conocimiento y el entendimiento de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, además de confirmar a la iglesia en la fe. Confortado. ¿Qué significa la palabra confortado? Viene de la palabra griega parakletosín, ¿no? Y está relacionado con paracleto, el que trae confort. El Espíritu Santo era el paracleto, el que iba a estar al lado del pueblo y que iba a ayudarle. El Señor quiere confortar a su iglesia. Dice también para que estén unidos en amor, porque el amor es el que une al pueblo, a la iglesia. El amor es el que trata de que todos mantengamos esa unión. Y en Cristo pues están todos los conocimientos y todo el entendimiento se centra en Él. Pablo no solamente busca que los cristianos o los creyentes de Colosas conozcan la verdad, sino que su carta se extiende para que todo aquel que la lea sepa que hay un Dios que busca que todos nos conectemos a Él y formemos parte de su pueblo. Él elogia también a esta iglesia por su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Esta palabra orden, que se utiliza también ya en el santuario, en la organización del santuario, con los sacerdotes de Aarón, Melquisedec, y se puede manifestar en el orden y la organización que debe tener la iglesia. Pablo está preocupado porque la iglesia se mantenga bien y los anima para que mantengan ese orden, para que siga esa administración adecuada y correcta dentro de la iglesia. También dice para que haya una fe correcta, una enseñanza adecuada, para que los colosenses puedan tener una fe firme, que no sea sacudida de aquí para allá, sino que descanse en el sólido fundamento de la palabra de Dios, para que no sean llevados por todo viento de doctrina o por enseñanza de los falsos maestros. Así que es importante que nosotros también en esta época busquemos la sabiduría de Dios. No estemos metiendo en libros de filosofía, no estemos buscando en internet respuestas a las cosas bíblicas cuando en la misma Biblia encontramos la respuesta a las preguntas
que nosotros tenemos. Por esto la lección nos lleva a buscar a Cristo, ser arraigados y creciendo en Cristo. En Colosenses 2:6 dice, de la manera que han recibido al Señor, así anden en Él. Qué tremendo versículo. Nos motiva a buscar, a perseverar, a confiar y a seguir a Cristo, porque si le hemos conocido a Él, continuemos siguiéndole a Él. No perdamos de vista a Jesús. Recibamos la salvación en Cristo, ¿no? Porque recibimos la salvación a través de una persona, pero al aceptar a esta persona que es Jesús, también aceptamos sus enseñanzas y sus principios de vida que deben moldear nuestro carácter. De esta manera nos vamos asemejando a Él cada día. Aceptar a Cristo pues significa morir al yo, significa ahora entregarme a Cristo, que mi yo sea dirigido, conducido, controlado por el Espíritu Santo. Aceptar la palabra de Dios como la palabra viviente, transformadora, que lleva a la persona a un encuentro personal con Dios. De tal manera que ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo, y Él es el que nos transforma. En Colosenses 2:7, Pablo compara metafóricamente a los cristianos con plantas. Dice, ahora estamos siendo arraigados en la fe, que nuestras raíces se profundicen. Y entonces allí vemos en Isaías 61:3 que dice que somos árboles de justicia, plantío de Jehová. El Señor quiere que nosotros pues seamos como esos árboles que echan raíz, que crecen frondosos y que dan fruto. Que seamos un plantío de Jehová y que de esta manera podamos estar firmes. No como aquellos árboles que no sirven y que dice que el hacha ya está puesta en la raíz de esos árboles. No, el Señor quiere que también, y lo ejemplificó Jesús con la parábola del sembrador, que nuestro corazón sea un terreno fértil, que cuando caiga la semilla pueda dar fruto. Ese ejemplo que nos da Jesús de la parte de la vegetación, cómo echar raíces, cómo tener firmeza y crecer, es algo que nos ilustra claramente, por medio de la naturaleza, cómo puede ser mi vida para que esté en relación con Dios. Dice también en el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Otra vez encontramos aquí esa metáfora de la vegetación, ¿no? Que alguien viene y pone la semilla, alguien viene y riega, pero viene Dios y es el que da el crecimiento. Y en la vida espiritual es igual. Viene alguien y nos da a conocer la palabra de Dios, viene alguien y nos afirma, nos confirma, pero es Dios quien va produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad por medio del Espíritu Santo. Y si nos dejamos usar por el Señor, vamos a ser plantío del Señor y no una planta artificial sin vida que está adornando por allí un ambiente. No, el Señor no nos quiere como plantas artificiales. El Señor nos quiere como plantas vivas que echemos raíz y que demos fruto para vida. Tenemos que aceptar pues las enseñanzas que vienen de la palabra de Dios y rechazar aquellas que no tienen fundamento bíblico para que de esta manera podamos ser cimentados en la fe, para consolidar nuestra fe, para tener raíces profundas y para poder encontrar ese alimento que va a llevar a toda la planta a crecer y a ser firme y compartir esa bendición con los demás. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15, encontramos algunos problemas que el apóstol Pablo estaba padeciendo y estaba enfrentando directamente. Eran problemas relacionados con los judíos. Los judíos, al querer implantar o imponer sus enseñanzas, a esto se le conoce como el judaizar, ¿no? Y una de las enseñanzas más comunes que encontramos era la circuncisión y ciertas ordenanzas y ciertos mandamientos ceremoniales. El apóstol Pablo nos presenta aquí unas respuestas muy puntuales, pero hay dos interpretaciones que se dan para estos aspectos judaizantes, ¿no? La primera se refiere a la lista de cargos desfavorables para nosotros,
¿no? A semejanza del texto que se le escribió allí a Jesús y que tenemos que descartarlos, ¿no? También la segunda interpretación dice que lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial escrita por Moisés. No los 10 mandamientos, no la ley de Dios, fue la ley ceremonial. Y esta segunda interpretación, este segundo concepto que obtenemos es un poco más preciso, porque hay muchas leyes ceremoniales y rituales que se establecieron como sombra de Cristo. El cordero, el derramamiento de la sangre y todo el servicio, ¿no?, del santuario apuntaba a Jesús. Y una vez que llegó Jesús, todo eso terminó. Todo ese servicio terminó. Con Cristo termina todo el sistema de sacrificios, fue clavado en la cruz. Así que la ley ceremonial pierde su vigencia porque ahora entra la realidad. Entonces Jesús también cambia algunas cosas. Por ejemplo, el sacrificio que se hacía para la fiesta de la Pascua, el Señor lo cambia con el rito de humildad y la Santa Cena. Y también, como vemos, el rito de la circuncisión, que se realizaba para pertenecer al pueblo de Israel, ahora se cambia por el bautismo. A través del bautismo ahora se pertenece a la iglesia de Dios. Lo que el Señor y Pablo aclara también es que la circuncisión que se hacía de manera carnal, de manera literal, ahora se realiza de manera espiritual. Tenemos que cortar el prepucio del corazón. Tenemos que liberarnos de aquello que nos conecta con el pecado, con aquello que está ligado el hombre a su vida de pasado. Así que Pablo conecta entonces este cambio interior con la acción de despojarse de su cuerpo pecaminoso carnal a través del bautismo por inmersión, mediante el cual nos identificamos con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras ordenanzas, que se refiere Colosenses 2:14, se refiere a las disposiciones legales y seculares, ¿no? Muchas de las disposiciones que estaban allí para regir en el momento al pueblo judío o conducirse en el ambiente de la vida diaria. Muchos de ellos fueron dejados de lado, pero los 10 mandamientos no, porque son mandatos escritos con el propio dedo de Dios. Son mandatos que vienen y que van por la eternidad. Y aún el sábado, que viene desde la creación misma. Y aún Jesús, que dijo: yo no he venido para quitar, ni para abrogar, ni para cambiar, sino para cumplir. De esta manera encontramos que los 10 mandamientos son la ley de Dios y es santa, justa y buena. Y el Señor no la altera, no la cambia, no la mutila, no, al contrario, la refrenda. Y para eso nosotros tenemos que estar seguros de que así es. Miren, cuando el apóstol Pablo en Colosenses 2, 16 y 19 dice que nadie juzgue en bebida o en comida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, son prácticas propias del judaísmo. Si nosotros nos vamos un poquito al texto bíblico y buscamos, por ejemplo, Oseas 2:11, dice: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo y todas sus festividades. La misma forma en que Pablo está mencionando estas actividades que se realizaban, Oseas también lo dice en la misma forma. Pero el Señor está diciendo: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus días de reposo, refiriéndose que ellos son sus de ellos, ¿no? Esas son sus fiestas, son sus días de reposo. Pero si vamos a Ezequiel 20:12, dice: les di mis días de reposo, para que sean por señal entre mí y ellos, y para que supiesen que yo soy Jehová, su Dios, que los santifico. Aquí hay una distinción bastante clara. Esto que menciona Pablo y lo relaciona directamente con Oseas, está diciendo: esos son tus días, los que tú has separado, ¿no? Dice: y yo haré cesar esos días.
sus días, pero yo les he dado mi día. Y esa alusión a mi día, para que sea señal entre mí y vosotros, se está refiriendo directamente al sábado del cuarto mandamiento. Y a esos días que el Señor los hará cesar, se está refiriendo a sus días feriados, sus días de conmemoración, sus días relacionados con ciertas actividades festivas que realizaban. Así que hay una influencia muy poderosa de los judíos que tratan de hacer que los gentiles realicen algunas cosas extras para salvarse cuando no es necesario. Ahora nos salvamos por fe, ahora nos salvamos por gracia, ahora entendemos que el Señor no quiere que uno haga cosas como los judíos, que estaban haciendo algo para ayudar a Dios, para perfeccionarse, para santificarse, cuando esto no es posible. Tras las celebraciones religiosas que eran sombra de lo que iba a venir, porque ahora la realidad es Cristo. Eso sí apuntaba a Cristo. Pero el sábado es un día de encuentro con Dios que viene desde la creación y que va para siempre. El séptimo día semanal, sábado, que fue instituido en el Edén, antes del pecado y mucho antes de que fueran establecidas las ceremonias del santuario terrenal, el sábado ya estaba. Así que vamos para adelante. Colosenses 2, 20 al 23. Aquí las exhortaciones de Pablo nos presenta que él quiere que nosotros nos liberemos de esas tradiciones, de esas cargas impuestas por hombres que buscan alcanzar méritos fuera de Cristo. Nosotros no debemos regirnos, no debemos señalar, no debemos condenar, no debemos acusar, menos debemos ser piedras de tropiezo. Pablo califica la preocupación por observar ceremonias judías como elementos o rudimentos del mundo. Estamos siguiendo prácticas del mundo y esto no debe ser. No necesitamos cargar con la ley ceremonial, pues simplemente prefiguraba la realidad que ahora disfrutamos plenamente en Cristo Jesús, porque esa realidad ahora ya es plena, ya es visible. Cristo vino y cumplió todas las señales, todos los simbolismos se cumplieron en Cristo. Ahora quien tenemos que ver es a Cristo, no a esas fiestas que cumplieron su propósito, pero que ya dejaron de ser. Y si el pueblo de Israel quería cumplir esas fiestas o esos ritos, se estaba poniendo una carga que según dice la palabra de Dios, ni aun sus padres las podían cumplir, pero ellos se afanaban, estaban allí y se martirizaban porque estaban queriendo alcanzar algo que humanamente era difícil o imposible. No se puede salvar una persona haciendo algo, tratando de alcanzar algo. No se puede. Hoy en día también hay muchas iglesias o muchas religiones que tratan de imponer a sus fieles ciertas condiciones para la salvación. Y el Señor no nos ha puesto ninguna condición. Él nos da la salvación gratuitamente. Tenemos que aceptarla. Ya el sacrificio de Cristo lo pagó todo. En Él estamos nosotros salvos. Por Él somos salvos. Es fácil caer en la trampa, dice la lección, de sentirse superior a otros por observar ciertas prácticas religiosas. O peor aún, de pensar que esta observación es meritoria para la salvación. Y a veces caemos en esa trampa, ¿no? Que es peligrosa, el tratar de hacer algo, el tratar de vernos con algún mérito que hemos realizado, que hemos obtenido por nuestro esfuerzo personal. No nos salvaremos porque hacemos tal o cual cosa, o porque vendemos tal o cual cosa, o porque compramos tal o cual cosa. Nada de eso nos dará salvación. No es porque yo he dado más ofrenda, o porque he dedicado más horas, o porque tengo un corazón más dadivoso. No, la salvación es por gracia. La salvación viene de Dios. Tenemos que aceptarla por fe y seguir a Jesús, porque Él es el que da la salvación. En el libro Hechos de los Apóstoles dice: así hoy
por los complacientes conceptos de la alta crítica. O sea, la alta crítica son los teólogos modernos que tratan de sacarle al texto, ¿no?, el mensaje milagroso, el mensaje de providencia, y tratan de hacer un texto plano, un texto sin mayor consideración, solamente una cosa simple, como si fuese cualquier escrito. La alta crítica es muy peligrosa. Entonces, este concepto de la alta crítica, sumándole las enseñanzas de la evolución, del espiritismo, la teosofía, el panteísmo, el enemigo de la justicia, el Satanás y todos sus ángeles perversos, están procurando llevar a las almas por caminos prohibidos. Satanás está trabajando hoy más que nunca, llevando a la gente hacia enseñanzas, filosofías, tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. El apóstol Pablo alertó a la iglesia de los colosenses, y el apóstol Pablo, por extensión, nos anima a nosotros a mantenernos fieles, cimentados en la palabra, echando raíz en la palabra de Dios, dando frutos de bendición para todos aquellos que quieren conocer a Dios. No nos dejemos engañar por el enemigo. Dice, por el espiritismo, multitudes son inducidas a pensar que el deseo es la mayor ley, que la licencia es libertad y que el hombre es responsable únicamente de sí mismo y ante sí mismo. Tremenda mentira, ¿no? No podemos dejarnos llevar por nuestros deseos, por nuestros impulsos, por nuestros sentimientos. Es lo peor que podamos hacer. Tenemos que dejarnos llevar por los principios que Dios nos ha dejado en su palabra y que de esta manera nos ayudan a crecer en gracia. El ideal es que alcancemos la semejanza de Cristo, que tengamos el carácter de Cristo, que imitemos al Señor cada día, que sigamos sus pisadas, que no nos dejemos influenciar por enseñanzas de alguien o de personas o de pastores que tratan de imponer ciertas cosas como cargas, cuando el Señor ya nos ha liberado de todas esas cargas humanas, filosóficas. Es esencial recordar que la consumación en Cristo implica el proceso de llegar a conocerlo a través de su palabra. De hecho, no hay forma de permanecer en Él a menos que sus palabras permanezcan en nosotros. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice que tenemos que permanecer unidos a la vid. Nosotros somos los pámpanos, Jesús es la vid. Y si estamos unidos a Él, entonces llevaremos mucho fruto, porque el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y esta lección nos muestra pues que somos completos en Cristo cuando estamos unidos a Él. Somos completos en Cristo cuando nos aferramos a su palabra. Somos completos en Cristo cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Y somos completos en Cristo cuando experimentamos un nuevo nacimiento y cada día caminamos siguiendo las pisadas de Jesús, siendo transformados, siendo y reflejando el carácter de Cristo, y vamos creciendo de gloria en gloria. Y esta gracia es recibida por aquellos que aceptan por fe los méritos de Cristo, que son suficientes, son lo necesario para nuestra salvación, son todo lo que el hombre necesita, ahí está en Cristo. Yo te invito para que aceptes a Jesús, para que te entregues a Él y para que puedas ser completo en Cristo para salvación de tu vida y la de tus seres queridos que te siguen. Que el Señor te bendiga y que podamos seguir creciendo en gracia cada día. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas, o en sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Por tanto,
nadie los juzgue en comida o en bebida, o en días de fiesta, nuevas lunas, o en sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo, pero la realidad es Cristo, pero la realidad es Cristo.